La perashá de esta semana, Perashat Metzorá, nos habla acerca de las leyes del leproso. Y uno de los principales motivos por los cuales a la persona le salían ronchas en la piel era por haber hablado lashon hara, hablar mal de otras personas. Y el día en el cual esta persona se expiaba su pecado y se le quitaban las ronchas de la piel, y cuando tenía que irse a purificar y sumergirse sobre una tevilá, tenía también que acercar un sacrificio, una ofrenda. Y la ofrenda constaba en acercar dos pajaritos kosher, que uno de ellos se le degollaba sobre aguas vivas, dice la Torá, aguas corrientes, y el segundo se le echaba a volar y se le liberaba. Y esta era la ofrenda, el sacrificio que acercaba a la persona después de purificarse por el pecado de hablar lashon hara, de hablar mal de los demás. Y explica Rashi qué relación hay entre el haber hablado mal con el sacrificio que debe de ser de pajaritos. Y entonces explica Rashi que una persona que habla lashon hara de otros, que habla mal de los demás, la raíz de su pecado fue el estar cuchicheando, y por lo tanto traen pajaritos, que los pajaritos se la pasan cuchicheando entre ellos, para que de esa manera les sirva esto como un mensaje y una expiación. Se cuenta sobre dos personas que fueron el símbolo de cuidar la palabra y de no hablar lashon hara. Estas dos personas eran el Imre Emet de Gur, que era un jajam muy importante, y el Hafetz Haim, pero ambos se cuidaban de no decir palabras de lashon hara jamás de maneras diferentes. El Imre Emet de Gur, él todo el tiempo callaba y guardaba silencio, y solamente hablaba y decía palabras cuando era necesario o cuando se trataba de palabras de Torah o de mitzvah. Sin embargo, el Hafetz Haim también cuidaba su palabra de no hablar nunca lashon hara, pero él lo hacía de una manera diferente. Él todo el tiempo estaba hablando y hablando y hablando y hablando, pero hablaba obviamente de cosas de Torah, de cosas de mitzvah, y también hablaba de cosas permitidas. Por ejemplo, hablaba del clima, hablaba de esto, del otro, pero siempre enfocado en no hablar lashon hara. Si es así, vemos que el cuchichar y el hablar mucho no tiene nada de malo. El Hafetz Haim hablaba y hablaba y hablaba, y no por eso estaba pecando. Entonces, ¿por qué se acercaban a los pajaritos? Porque los pajaritos se la pasan cuchicheando. Este no es un mensaje positivo para el que habló lashon hara. La persona que habló lashon hara habló mal de otras personas. Los pajaritos no hablan mal de nadie, solamente hablan, y hablar no es un pecado. Explican nuestros jajamim que esto va más allá de simplemente hablar. Esto viene a ser una corrección y una expiación por algo malo que la persona hizo. Y cuando una persona cae en cierto pecado, debe de alejarse al otro extremo de esa falta que cometió. Si una persona, por ejemplo, es presumida, debe ahora de irse al otro extremo y ser súper humilde, y después regresar al camino de en medio. Si una persona es despilfarrador de su dinero, debe entonces devolverse avaro por completo y luego volver al camino medio. Para quitarse una mala cualidad, la persona se debe de ir al otro extremo. Y si es así, entonces la persona puede llegar a corregir su falta y no volver a caer en ella. Esto se compara a una persona que no toma en absoluto vino y le preguntas: oye, una copita de vino no es mala para la salud, todo lo contrario, hace bien y te puede ayudar a la circulación de la sangre, y es bueno para el corazón tomar una copa de vino todos los días.
Y sin embargo esta persona te dice, no, yo no tomo vino. ¿Pero por qué? No te va a hacer daño. Lo que pasa es que yo una vez fui adicto. Y como antes tomaba vino, ahora ya no puedo tomar ni una copa. Porque si tomo una copa, esa copa me va a llevar a otra copa y a otra copa y a otra copa. Y voy a acabar regresando a lo que era antes, un adicto al alcohol. Una persona que era adicta al alcohol ahora ya no puede tomar nada de vino. Aunque tomar vino sea bueno, para esta persona no lo es. Para esta persona es algo malo, es algo negativo que lo puede hacer regresar a su enfermedad. Y es que este es el mensaje que nos enseñan nuestros jajamim. Cuando la persona se mete en una verá, la verá lo atrapa. La verá se apodera de él. Nosotros decimos, vealte bien y lidejet. Todas las mañanas le rezamos a Dios y le decimos, Dios mío, por favor, no me hagas caer lidé en manos del pecado. ¿Qué significa caer en manos del pecado? En el momento en el que la persona peca, el pecado lo atrapa y la persona naturalmente va a seguir pecando en eso que ya pecó 1, 2 y 3 veces. Se le va a volver rutina y se le va a volver algo permitido. Alte bien y lidejet, Dios mío, no me dejes caer en manos, ser atrapado por mis pecados. Cuando la persona ya fue atrapada por sus pecados y de tanto hablar lashon hará ya hasta le salieron ronchas en la piel, ahora necesita expiar ese pecado. Y para expiar ese pecado, nos dicen nuestros jajamim que agarre a 2 pajaritos que hablan, a uno que lo degüelle sobre aguas vivas. ¿Cuál es el agua viva? El agua viva es la Torá. La Torá fue comparada a las aguas de vida. En Maime la Torá, no existe agua, sino se refiere la Torá a la misma Torá, que la Torá es como el agua de vida, es agua viva. Debes de agarrar al primer pajarito y degollarlo sobre ella. Como dice el versículo, Adam ki yamut baoel, la persona en el momento en el que estudia Torá debe de estar como muerto para el mundo. No saber nada de nadie, solamente estar enfocado en su estudio de la Torá. La persona debe de aprender a hablar como el pajarito, pero solamente cosas de Torá. Y por eso degollaba sobre las aguas vivas a este pajarito. Pero al segundo pajarito lo debes de liberar. ¿Y qué significa liberarlo? Liberarlo es echarlo a volar y que se escape de ti. Ahora tus palabras que son de Torá las usas solamente para estar estudiando Torá y hablando de mitzvot. Y las palabras que son permitidas, a pesar de que está permitido hablar de muchas cosas, esas palabras las echas a volar, te liberas de ellas. Deja ya de estar hablando cosas que no te dan ni te quitan, que no aportan nada positivo a tu vida. Pero no tiene nada de malo hablar. Yo puedo hablar de cosas que no son haram y eso no tiene nada de malo. Si hablo acerca del clima o de que si hace frío o hace calor, si hablo acerca de los bosques y de la vegetación, eso no es un haram. No estoy haciendo nada que no sea permitido. De todas maneras, una persona que ya se acostumbró a hablar lashon hará, a esa persona no la dejes hablar de cualquier cosa. No la dejes ponerse a platicar con alguien. ¿Por qué? Porque en su naturaleza ya está el hablar lashon hará. Y ahora que se ponga a platicar del clima, esa plática, su mente la va a llevar hacia el hablar lashon hará y alguien tiene que venir a relucir en el tema y a alguien hay que criticar y de alguien hay que hablar mal. Por lo tanto, la manera de enmendar el error de haber hablado lashon hará es aprender
a echar a volar este pajarito de hablar palabras vanas. Si antes estabas acostumbrado a hablar mucho y hablar lashon hara, ahora deja de hablar por completo. Vuélvete una persona que solamente habla cosas de Torah. Vete al otro extremo, aunque sea, vive en ese otro extremo durante unos días, unos meses, el tiempo que sea necesario, y después vuelve otra vez a agarrar a este segundo pajarito y habla, pero de manera natural, sin hablar lashon hara. Este mensaje nos enseña que si una persona, por ejemplo, está habituada a hablar lashon hara cuando va a cenar con sus amigos. Cenar con tus amigos no tiene nada de malo, eso no es haram. Y platicar con tus amigos, aunque no sean cosas de Torah, no tiene nada de malo. Pero si tú ya te acostumbraste a que cada vez que vas a hablar con tus amigos, a esa cena de la tanda de los jueves, hablas lashon hara, ahora prohíbete a ti mismo asistir a ese lugar, aunque no se haga nada de haram. Y no vayas a decir, bueno, voy a ir, pero no voy a hablar lashon hara. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ya está habituada a cada vez que vas a ese lugar, hablas lashon hara. Ya que te hayas curado de esa enfermedad de hablar lashon hara, ahora puedes regresar a esa tanda y puedes hablar siempre y cuando también el resto de las personas que estén ahí hayan aprendido esa lección y hayan dejado de hablar lashon hara. Y ahora pueden hablar de lo que quieran, pero aléjate de principio de lashon hara. Cada vez que una persona se habitúa en cierto lugar, en cierto evento, a hacer algo malo, a pesar de que el evento mismo no sea algo malo, aléjate de ahí durante un tiempo. Echa a volar a ese pajarito y acuérdate de este mensaje. Acuérdate que cuando la persona está habituada a algo, necesita alejarse de ello por completo. Y de esa manera se podrá zafar de ese vicio, de esa enfermedad a la que está habituada, y podrá después regresar al camino de en medio. Ojalá que podamos aprender este mensaje. Ojalá que podamos salir de nuestros vicios, como en este caso el vicio de hablar lashon hara. Como dicen nuestros jajamim, este mundo fue creado con la letra Hei, pues la letra Hei es como una letra Resh, una curva y un palito abajo. Es muy fácil caer en este mundo, pues hay un orificio grande abajo de la letra Hei, pero salir adelante y liberarnos de los pecados es muy difícil, pues hay que subir y solamente hay una apertura pequeña para salvarnos. Nos dice acá la Torá, la manera de salvarnos de nuestros pecados es, si ya caíste en un pecado y ya te habituaste en él, vete ahora hasta el otro extremo e incluso prohíbete a ti mismo las cosas permitidas para de esa manera no llegar a ser incitado a pecar con cosas permitidas. Ojalá que entendamos este mensaje, que Dios nos mande pronto la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.